Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Paciente murió por falta de diálisis en Nueva Esparta. Asdrúbal Lindo suspendió su tratamiento porque le faltaba un catéter Fogarty. Asdrúbal Lindo, paciente renal, falleció este martes luego de pasar 20 días sin recibir diálisis en el Hospital Luis Ortega de Porlamar, Estado Nueva Esparta. La coalición de organizaciones por el derecho a la salud y a la vida, Codevida, anunció el fallecimiento del paciente y publicó un video que Lindo había grabado minutos antes de morir. El paciente dijo que dejó de recibir el tratamiento porque no consiguió un catéter Fogarty que necesitaba para dializarse. Esto es información de El Nacional. Mientras tanto, el Universal nos dice: laboratorios de la red pública están paralizados por la falta de reactivos, tubos de ensayo y algodón. Los médicos muchas veces se ven obligados a hacer diagnósticos a ciegas. La Escuela de Bioanálisis de la UCB se mantiene gracias a donaciones. 70% de los diagnósticos médicos los aportan los servicios de bioanálisis. Cada vez que un médico atiende a un paciente, eso genera al menos un análisis, y el sistema está paralizado por la escasez de reactivos que ronda 100% en los laboratorios públicos, según María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital y Miranda. Estos profesionales conmemoraron ayer su día con una protesta en la Plaza Las Tres Gracias y con la entrega de un documento a las autoridades donde exigen, además de reactivos para las pruebas de laboratorio, insumos como tubos de extracción para las pruebas hematológicas, gasa y algodón. No hay reactivos para pruebas diagnósticas de VIH, hepatitis, Chagas. Fallan cosas tan básicas como una coloración de lámina para ver un hemograma o una laminilla para exámenes de heces y orina. Cabrera denunció además que desde hace 2 años no se realiza mantenimiento preventivo a los equipos automatizados de los laboratorios públicos, lo que influye en la calidad de los resultados. A esta hora, 6:31, BTV transmite un video de Blanquecaute en la juramentación del Comando de Campaña Simón Bolívar de las Mujeres Trabajadoras. La preocupación del gobierno muy lejos de la preocupación del pueblo venezolano. Y El Nacional nos dice: Embajada de Estados Unidos instó a Maduro a permitir la ayuda humanitaria. La ayuda estadounidense puede incluir medicinas para tratar enfermedades como el paludismo. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela exhortó el miércoles al presidente Nicolás Maduro a que permita la entrada de ayuda humanitaria en el país. La ayuda de los Estados Unidos podría incluir medicinas, incluyendo todas aquellas usadas para tratar enfermedades prevenibles tales como el paludismo, dijo el ente diplomático en su Twitter. Organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y países de la región se ofrecieron para enviar ayuda humanitaria a Venezuela como una medida para paliar la grave crisis de alimentos y medicinas. Sin embargo, el gobierno se ha negado en reiteradas oportunidades. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, hoy es 26 de abril de 2018. Sean bienvenidos a los titulares de la mañana. Se cumple un año del vil asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete en Las Mercedes, en la autopista Francisco Fajardo. A las 12 del mediodía habrá en la Universidad Metropolitana, donde estudiaba este joven, una misa en la Plaza del Rectorado. A las 12:45 habrá un homenaje a Juan Pablo Pernalete en el Paraninfo de la universidad. A las 2:15 un partido conmemorativo de baloncesto. Él era un gran jugador de básquetbol. Y a las 4 de la tarde la plantación de un apamate en honor a Juan Pablo en el jardín frente a Corimón. Solo recordar con respecto a este caso cómo Tarek William Saab, como en aquel momento defensor del pueblo, perdonen ustedes, se acogió a la tesis oficial sobre que había sido impactado por una pistola de perno retráctil. ¿Se acuerdan ustedes de aquella payasada de Ernesto Villegas, en aquel momento ministro de Información, hoy ministro de Cultura? Bueno, Tarek William Saab se acogió a esa tesis. Pocos días después, la fiscal general, legítima, hoy en el exilio, Luis Ortega Díaz, desmentía la tesis, decía que había sido asesinada con una bomba lacrimógena y así aceleraba su caída en desgracia con el gobierno.
El principal titular del diario La Voz nos dice pasaje mínimo a 5.000 bolívares a partir del 1 de mayo en Caracas. La medida acordada por el Comando Intergremial del Transporte entraría en vigencia el 1 de mayo en todas las rutas de la capital. Adicionalmente aumentarán en 100% las tarifas de las rutas suburbanas. Si ven BTV hasta ahora, les dice candidato aseguró que tiene confianza en el CNE. Son declaraciones de Javier Bertucci. Les digo, es la primera vez en 20 años que el canal del Estado pasa la campaña de los candidatos opositores, pero además cuando la pasa miente, porque si algo dijo Bertucci ayer era que no confiaba en el Consejo Nacional Electoral, pero que a pesar de ello se mantenía en lisa, aunque no descartaba ni aliarse con Falcón ni retirarse. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Willit Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García, Leonel Espinosa, María Alejandra Silva, César Umbría y Natalia Mora en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos los titulares de la mañana de RCR 750 AM. Efecto Cocuyo nos dice que expropiaciones en el centro de Caracas borran 400 puestos de trabajo y décadas de historia. Para Elías Abideme, que le ordenaran desalojar el local donde queda la piñatería que fundó su papá, fue como que intentaran borrar 36 años de su vida. Yo crecí en los alrededores, estudié cerca, tuve mis primeras experiencias por estas cuadras y empecé a trabajar en este lugar cuando asumí la dirección del negocio de mi familia desde 1994, dijo el comerciante de 43 años, quien es uno de los afectados por las expropiaciones en los alrededores de la Plaza del Venezolano, zona histórica de la ciudad donde en tiempos de la colonia quedaba el mercado principal. En ese lugar, 19 comercios deben cerrar sus Santa Marías por orden de la Alcaldía de Libertador, que el pasado lunes 23 de abril les notificó que los edificios serían apropiados por la municipalidad para establecer una zona especial para el desarrollo social, económico, turístico y cultural. El plan deja más de 500 personas sin empleo entre trabajadores directos e indirectos. Dos comentarios sobre esta expropiación. La primera es que deja fuera expresamente a un café que queda en la esquina de abajo, en la esquina que colinda con la Avenida Universidad, un café perteneciente seguramente a esta nueva boliburguesía, porque además está recién fundado, está muy bonito, es un sitio muy agradable. Bueno, ese local, justamente ese local, queda fuera de la medida de expropiación. El segundo comentario que uno tiene que hacer al respecto es que, recordar, pues, para lo que ha servido que expropiaran la Francia, que expropiaran todos estos alrededores de la Plaza Bolívar y, bueno, saber cómo está la cosa allí. Un comentario adicional podría ser el mismo gobierno municipal, que es incapaz de recoger la basura y por eso la quema la gente en la calle, continúa con el tema de la expropiación. Además, allí entre los locales expropiados está la Atarraya, antiguamente la famosa cervecería Doncella, es decir, un espacio vivo de la capital venezolana. 6:37 minutos. La UCAP respalda la petición de la Iglesia de postergar elecciones presidenciales. El Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello emitió este miércoles un comunicado en el que manifestó su adhesión a la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana en la que solicita realizar los comicios en el último trimestre de 2018. Coincidimos en la valoración que hacen los obispos de la situación venezolana actual, caracterizándola como una crisis humanitaria sin precedentes. Junto a ellos denunciamos una vez más el terrible sufrimiento que padece nuestro pueblo ante la sorprendente indiferencia de los responsables gubernamentales, reza el comunicado. Las autoridades ucavistas llamaron a los miembros de la comunidad universitaria a fortalecer su fe en el cambio y la transformación de Venezuela. Mientras tanto, la información que nos manda la señora Tibisay Lucena de vacaciones por la parte de Europa y de África que puede visitar, nos dice que Rusia, imagínense ustedes, enviará a Venezuela una delegación de acompañamiento y observación para las elecciones del 20M. Sí, ya está garantizada la limpieza si Rusia manda una comisión de observación. Leo un portal que se llama El Ciudadano, que es un portal chileno, que debe ser bastante chavista, a juzgar por la redacción de la nota. La fiesta electoral, señala la nota de El Ciudadano, contará además con el acompañamiento del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, y también han sido invitadas, que esta es la manera de mentir elegantemente, la Unión Africana, la Comunidad del Caribe y la Unión Europea, entre otros organismos internacionales. Han sido invitadas
pero no dice, por ejemplo, que la Unión Europea ya rechazó expresamente esta invitación y que la Unión Africana, cuando la invitaron en Etiopía, se hizo sencillamente la loca. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia confirmó al Consejo Nacional Electoral que enviará una delegación de acompañamiento y observación para las elecciones de presidente de la República Bolivariana de Venezuela y representantes de consejos legislativos y consejos municipales convocadas para el próximo 20 de mayo. La información fue dada a conocer por el Poder Electoral venezolano este martes a través de su autoridad Tibisay Lucena, quien realiza una gira por países de África y Europa para exponer las fortalezas y garantías del sistema electoral venezolano. Yo rescato una nota del País del 19 de marzo de 2018, es decir, de hace aproximadamente un mes, que dice: el opositor Navalny denuncia fraude en las elecciones presidenciales de Rusia. El abogado, que se ha hecho popular por sus investigaciones contra la corrupción, llama a manifestarse. El opositor Alexei Navalny, elijo esta nota por cuánto se parece a la realidad venezolana actual, ha denunciado este domingo fraude en las elecciones presidenciales rusas. El abogado de 41 años, que se ha convertido en la voz más crítica contra Vladimir Putin, ha acusado al Kremlin de engordar la participación con sufragios adulterados o de organizar el transporte masivo de electores a los centros de votación. El político, que fue vetado para concurrir a las elecciones tras una condena por fraude que considera una maniobra política y que ha hecho campaña para boicotear los comicios, ha llamado a sus seguidores a salir a la calle. Como les digo, cualquier parecido con la realidad venezolana no es pura coincidencia. El Universal nos dice que la delegación de Rusia acompañará el proceso electoral del 20 de mayo, ese es su principal titular. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que la decisión fue anunciada tras su reunión en Moscú con autoridades rusas. Reporte Confidencial nos trae la siguiente información. Diputado Carlos Valero: Maduro suspende su gira por Zulia ante temor por la ira de los ciudadanos. El diputado Carlos Valero aseguró que el presidente Nicolás Maduro suspendió en el estado Zulia la gira que se encuentra realizando por el país en el marco de su campaña presidencial. Maduro suspende gira en Zulia ante temores de la ira de los ciudadanos por la falta de electricidad que ha colapsado el estado. Lo mismo seguramente hará con Táchira. Debería renunciar para que podamos resolver la crisis. Basta de indolencia, escribió en Twitter. El principal titular del diario La Verdad del estado Zulia nos dice: apagones dejan sin gasolina al Zulia, hasta 4 horas se queda sin electricidad el llenadero de Bajo Grande, otra de las consecuencias del colapso de los servicios eléctricos en Venezuela. Falcón y Bertucci exigen al CNE garantizar equidad en campaña. El candidato de Alianza Avanzada Progresista exigió sancionar al presidente Nicolás Maduro por violación a las leyes electorales en propaganda de TV. Los candidatos presidenciales Henry Falcón y Javier Bertucci exigieron al CNE garantizar equidad durante la campaña electoral de 26 días que comenzó el 22 de abril. Hemos venido aquí a decirle al CNE que se respeten las reglas y generen confianza en el proceso electoral. Exigimos al CNE que se haga respetar. El candidato del gobierno, Nicolás Maduro, no puede mamarle gallo al poder electoral, aseveró Falcón, abanderado de Avanzada Progresista, el MAS y COPEI, ayer desde la sede comicial. El candidato del gobierno, Nicolás Maduro, no puede mamarle gallo al poder electoral, aseveró Falcón. Será enterrado en urna blanca por su inocencia. El candidato Javier Bertucci, Esperanza por el Cambio, denunció sabotaje de su campaña durante actos en el interior. Acusó de manera particular a los alcaldes de Maracay y de Los Teques, Francisco Linares Alcántara y Huiceli Álvarez, respectivamente. Dijo que le fue negado el permiso para una actividad electoral, por lo que debió recurrir al ente comicial. Y el CNE, raudo y veloz, anunció una investigación de las denuncias de Bertucci. Como les digo, esto es una gran diferencia con lo que solía pasar en este país en anteriores campañas electorales, cuando, por cierto, gobernaba Hugo Chávez, y no solo es que tenía todo el peso institucional a su favor para ganar las elecciones, sino que también estaba dotado de un gigantesco carisma del cual su sucesor carece en absoluto. Ni que se ponga la banda presidencial.
El Nacional nos dice que el Frente Amplio, según el Frente Amplio, la protesta del 27 de abril incluye a todos los sectores. Miembros de la alianza opositora aseguraron que a la convocatoria deben acudir todos los ciudadanos que no estén conformes con su sueldo. El Frente Amplio Venezuela Libre informó este miércoles que las protestas convocadas para el 27 de abril incluirán a todos los sectores de la sociedad venezolana, específicamente a los ciudadanos que estén inconformes con sus sueldos. Nick Merevans, integrante del Frente, indicó que deben manifestarse todos los que estén de acuerdo con el uso de los recursos del Estado inadecuadamente. ¿Cómo hacemos si estamos inconformes con Nick Merevans? No se puede responder esta pregunta. ¿Cómo? No se puede responder el cómo de la pregunta que viene. María Corina Machado, desde la Universidad Simón Bolívar, la dimisión es la salida por la fuerza. Para sacar a la dictadura, la ruta es la dimisión y la fuerza popular, institucional e internacional combinada y en escalada, fueron sus palabras en la Casa de Estudios, donde fue invitada por el Movimiento Tierra. El embajador de España señala que los venezolanos son los que deciden el 20 de mayo. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, expresó que el gobierno español estará atento a las elecciones presidenciales a desarrollarse el 20 de mayo, respetando la soberanía de Venezuela. Al final son los propios venezolanos los que tienen que decidir. Vamos a mantener, digamos, como siempre, una neutralidad del Estado español. Va a seguir siendo, en principio, muy respetuoso de la no injerencia en los asuntos internos de los venezolanos. Y ustedes saben que España y Venezuela acaban de retomar relaciones diplomáticas. A lo mejor la información que sigue tiene algo que ver con esto. La policía detiene a la enfermera de Hugo Chávez en Madrid por blanqueo y corrupción. La responsable de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013, Claudia Patricia Díaz, ha sido detenida este miércoles en Madrid, junto a su marido Adrián Velázquez, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción. Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación, que precisaron que el operativo de detención realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y coordinado por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional fue producto de una orden de detención enviada por el actual gobierno venezolano que pide la extradición de la pareja, y aquí uno tiene varias preguntas que hacerse. ¿Actuaba Claudia Patricia Díaz Guillén sola, a motu propio, o era la testaferro de alguien? ¿Por qué Hugo Chávez designa a una enfermera como tesorera nacional? Cuidar intereses propios, intereses de sus allegados. ¿Para qué? ¿Por qué Tarek William Saab anuncia 15 días antes de que se produzca la detención de Claudia Patricia Díaz Guillén que había sido detenida? ¿Estaba acaso mandando un mensaje para que ella huyera? Son tantas las preguntas que uno se puede hacer en este caso. Lo único que yo desearía de verdad es que no la extraditen a Venezuela, porque si la extraditan a Venezuela nunca se conocerá la verdad de lo que pasó con ella. En todo caso, nos dice la Patilla que el desfalco a la nación asciende a más de 400 millardos de dólares, denuncia Freddy Superlano. El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional denunció que el desfalco a la nación por parte del gobierno bolivariano asciende a 400 millardos de dólares. No se sabe en cuántos paraísos fiscales ha metido dinero este gobierno, advirtió Superlano. Y cierro con el principal titular del diario 2001, que tiene que ver con lo anterior. Dice: diáspora pone en alza la niñez abandonada. Secodap alerta que nunca antes en la historia del país se habían visto tantos menores sin protección de sus familias. Algunos adultos de muy bajos recursos que deciden irse a otros destinos dejan a sus hijos en manos de indigentes para que los entreguen a las autoridades. ¿Se acuerdan aquello de Hugo Chávez de que se cambiaría el nombre si en 5 años seguían habiendo niños de la calle? Bueno, los niños de la calle han vuelto con una fuerza terrible y Hugo Chávez ya no está entre nosotros para cambiarse el nombre. Como dicen por ahí, el mal que hacen los hombres les sobrevive. Es tardísimo, son las 6:48. Vamos a la pausa enseguida. Más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Desde un gel de ultrasonido hasta el mobiliario de una clínica, tecnohospitalaria.com le tiene la solución a su medida. Venta de material médico descartable, servicio técnico y de reparación de equipos y mobiliarios médicos y venta de lo que su consultorio o clínica requieran para continuar prestando la atención que sus pacientes merecen. Contáctenos por www.tecnohospitalaria.com o por el 0212-519-6031. Tecnohospitalaria.com es la calidad que da la experiencia en servicio y venta de insumos y equipos médicos y estéticos. Con Cuperiquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Buscaracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 3 minutos apenas para leerles titulares. El primero nos lo trae la Patilla. Nos dice: Chevron evacúa ejecutivos de Venezuela luego de detenciones de personal. La petrolera estadounidense Chevron Corp evacuó a ejecutivos de Venezuela luego de que 2 de sus trabajadores fueran encarcelados por una disputa contractual con la petrolera estatal PDVSA, de acuerdo con 4 fuentes familiarizadas con el tema, reseñó Reuters. Chevron pidió a otros empleados evitar las instalaciones de su empresa conjunta con la empresa petrolera de la nación, dijeron las fuentes. Las detenciones en una redada realizada por oficiales de inteligencia nacional fueron las primeras en una empresa petrolera extranjera desde que el gobierno de Venezuela lanzó una purga en otoño pasado que ha resultado en detenciones de más de 80 ejecutivos de PDVSA y sus socios comerciales. Mientras tanto, Chevron, nos dice el Universal, aseguró en un comunicado que mantiene sus operaciones en Venezuela. Chevron tiene un equipo ejecutivo en Venezuela. Nuestras operaciones continúan, dijo una fuente de la empresa consultada sobre la posibilidad de que su personal abandone el país a raíz de las capturas. El Carabobeño nos dice: en riesgo activos internacionales de PDVSA por fallo a favor de ConocoPhillips. La decisión de un tribunal de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, que ordenó a Petróleos de Venezuela y 2 de sus empresas filiales pagar a ConocoPhillips la cantidad de $2.040 millones por violación contractual, coloca a los tanqueros en puertos internacionales y las refinerías fuera del país en riesgo. Voy a decir una barbaridad, una butad, como dicen los franceses. Bueno, que le pidan los $2.000 millones a Claudia Patricia Díaz Guillén, porque se afirma que esa fue la cantidad de dinero que la señora se llevó mientras fue tesorera nacional.
La Patilla dice que Diosdado Cabello pierde apelación a sentencia contra The Wall Street Journal. Ayer no hizo mención del tema en su programa televisivo. 5 personas resultaron heridas durante una explosión en San Antonio del Táchira, aparentemente un artefacto explosivo en el centro cívico ubicado en la esquina de la carrera 11 con calle 7 de San Cristóbal, y solo nos faltaba esto, que ahora empiecen a detonar también bombas por allí. Y finalmente, guerra entre bandas, se cobró la vida de una mujer embarazada en Casalta 2. La dama fue asesinada de un tiro en la cabeza junto a su esposo en una casa en esa zona del oeste de Caracas. No respetan nada. Elizabeth del Carmen Viloria tenía 5 meses de embarazo y fue asesinada de un tiro en la cabeza junto a su pareja. Ambos fueron víctimas de un conflicto entre bandas que tienen el control del sector Casalta 2 de la parroquia Sucre de Caracas. Según fuentes policiales, ella y su concubino, de nombre John Henry Romero Montilla, pertenecían a un grupo delictivo y tenían rivalidades con otros antisociales. A las 11 de la noche del martes, las víctimas dormían cuando un grupo de pistoleros ingresó al inmueble de la pareja y les disparó. Se presume que los mataron para quedarse con el control de la zona. Escuchen esto, por favor, antes de que me vaya. La misma fuente detalló que los dos extorsionaban a los vecinos con las cajas CLAP y exigían productos para luego revenderlos. Además, desalojaban a los vecinos de sus viviendas para tomarlas como centros de operaciones. Y uno se pregunta qué está pasando en los barrios de esta ciudad, que alguien puede desalojar a la gente de sus casas para controlar operaciones delictivas y además extorsionar con cajas CLAP y hacerlo con el beneplácito del mismo gobierno que detiene a los ejecutivos de Chevron, por ejemplo. Porque la DGCIM es muy valiente para entrar en el CCT o en el Cubo Negro, pero no la veo tan valiente para entrar en Casalta. Aquí hablando de cosas, pues. 6:55 minutos, hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Hace